Capítulo 3. Panorama histórico y 1. Pensadores antiguos. Orfismo. Pitágoras. Genófanes. La reflexión sobre la religión aparece ya con rasgos nítidos en el mundo antiguo y adquiere forma en la ilustración que tiene lugar en la Jonia del siglo VI. Actúa en el escritor Hecateo, que es tal vez el primer autor conocido que intenta una interpretación racional de los mitos. Deben también mencionarse Genófanes y Heráclito, y, en una generación posterior, científicos especulativos como Anaxágoras y Demócrito. Genófanes ataca los mitos homéricos y de Hesíodo desde una perspectiva moral, y descubre, por así decirlo, la relatividad de las ideas religiosas vigentes en aquel momento. Si el buey pudiera pintar, su dios tendría forma de buey. La razón crítica comienza paulatinamente la erosión y final desintegración de creencias tradicionales de índole preferentemente popular. 1. CFRRDODDS, Los griegos y lo irracional, 1951, Madrid 1960, p. 170. La ilustración representada por estos escritores es anterior a la de los sofistas del tiempo de Sócrates y de Platón. Mantiene una relación lejana con el orfismo y los pitagóricos. El orfismo es un movimiento religioso originado en la edad arcaica de la cultura griega. Puede considerarse la primera religión helénica que tiene un fundador, Orfeo, y que ha consignado sus doctrinas en textos, literatura órfica. El orfismo comprende una cosmogonía y una antropogonía. La primera encierra poco interés. Pero la idea órfica del hombre implica una actitud mental de abnegación y seriedad en el plano religioso, y plantea una ética de un nivel más bien elevado. Sus altas nociones venían, sin embargo, mezcladas con mitos crudos de carácter increíble y pintoresco. Solo algunos poetas y Platón consiguieron apreciar algunas de sus ideas más valiosas. Pitágoras de Samos, siglo VI, se nos presenta en un esbozo biográfico donde se unen la historia y la leyenda. Sabemos de su creencia en la transmigración de las almas, metempsichosis, y en la idea órfica de que el alma es una divinidad caída que ha sido encerrada en el cuerpo como en una tumba, y condenada a un ciclo de reencarnaciones hasta su completa purificación apolínea. Pitágoras pensaba que el espíritu del hombre puede limpiarse mediante el estudio, y de acuerdo con esta postura enseñó un modo de vivir en el que la investigación de la naturaleza se convirtió en una religión. Se le atribuye el descubrimiento de las relaciones numéricas, a partir de las cuales interpretó el mundo como un todo, concebido así en función de los números y su estudio sistemático. La concepción religiosa que subyace a los misterios, en los que el hombre iniciado consigue su salvación al asociarse con la suerte de un Dios titular, incluye la creencia en la divinidad del alma. Lo cual produciría una experiencia íntima de lo divino, que es equivalente a una prueba no estrictamente racional de la experiencia de Dios. 2. CFRWJ Eger, La teología de los primeros filósofos griegos, 1947, México 1952, p. 92. La compleja y heterogénea visión que muestran estos autores y textos indica bien a las claras cómo el elemento racional y reflexivo humano se esfuerza por emerger del terreno oscuro de un mundo religioso informe. La reflexión sobre la religión nace con el hombre, pero debe recorrer diversos espacios de lucidez mental y anímica antes de llegar a una operación crítica y rigurosa. Sócrates. Sócrates representa el comienzo más articulado y propiamente sistemático de una filosofía de la religión, entendida como una reflexión sobre los valores que construyen la existencia humana y determinan su destino en el más allá, cuando son rectamente entendidos y vividos. El pensamiento de Sócrates es pionero en conectar una visión del ideal moral objetivo, precursor ético de las ideas platónicas, con una concepción del hombre cuya vida se ve urgida y orientada por valores que pueden considerarse trascendentes. Sócrates representa el inmortal testimonio de la capacidad del espíritu humano para encarar y aceptar la mortalidad, no por confianza animista o dogmática ni por una compensación celestial, sino gracias a su amor por la verdad moral e intelectual. 3. G.S. Teiner, Pasión intacta, Madrid 1997, p. 444. Pero el descubrimiento y aceptación de esta verdad opera en Sócrates la apertura a un mundo nuevo y perenne, no perceptible por los sentidos. La piedad socrática, que es reflexiva e inteligente, se centra en la seguridad de que el mundo se haya gobernado por benévolos poderes divinos de carácter racional, que dirigen el universo, incluido el hombre, hacia lo mejor. La piedad de Sócrates concuerda con la razón y se inscribe en una visión teleológica del mundo y de la vida humana.
La salud y bondad del alma se consigue cuando ésta conoce realmente el bien y actúa por ello rectamente. La voluntad desempeña un papel muy débil en la visión socrática, y puede afirmarse con razón que Sócrates no se mantuvo suficientemente atento a la guerra de pasiones que tiene lugar en el interior del hombre. Pero nuestro autor estableció en la rectitud moral que enseñaba y practicaba el ideal de conducta humana y el tipo de hombre virtuoso que adoptaría luego la mayoría de las escuelas filosóficas. Sócrates propone su doctrina como algo objetivo, no como una simple creación de la mente. Se trata de una visión inalterable y universal, que no varía de individuo a individuo, ni de un tiempo a otro. En esta insistencia de que la definición de bondad es universal y siempre verdadera, emerge por vez primera en la historia de la filosofía occidental un concepto de la máxima importancia. 4. A.H. Armstrong, An Introduction to Ancient Philosophy, Boston 1947, p. 32. Sócrates fue el primer pensador que concibió al hombre como una personalidad intelectual y moral, y postuló el cuidado del alma como un deber religioso. Sócrates actuó de modo espontáneo y natural, conforme a sus convicciones, como un gran desmitificador y director de conciencias. Su muerte preside todavía nuestro sentido del yo metafísico y cívico, y de los peligros que encierra su difusión pública sincera. Señala Steiner, el que dice no a la injusticia, a la avaricia, a la estupidez humanas no solo se arriesga a un destino socrático, sino que lo está pidiendo a gritos. 5. Pasión intacta, CAT. p. 450. El mismo autor denomina a Sócrates agente provocador del espíritu, y sugiere con ello que la filosofía de la religión no es en ningún caso una actividad intelectual neutra o anodina. Quien pone en contacto la razón humana con los dioses puede ocasionar y ocasionarse serios dramas. Platón. Nada es sencillo en el estudio e interpretación de Platón. Hay múltiples pasajes oscuros en los diálogos, así como afirmaciones que parecen ir en direcciones opuestas. Pero resulta patente que la filosofía es para Platón el punto de partida de la religión. Esta visión de las cosas impregna la entera obra platónica y el proyecto intelectual y vital que el gran filósofo propone. La filosofía es la ciencia de la vida humana, y por tanto abarca la religión, pero lo hace de modo muy diferente de cómo entiende Hegel esta misma afirmación. Para Hegel, la filosofía supera a la religión como máxima expresión del espíritu objetivo. En Platón ocurre que la filosofía incorpora la religión y la mantiene junto a sí y dentro de sí, sin negarla ni relativizarla, sino más bien potenciándola y haciéndola ser ella misma. Los contenidos de la religión no son en Platón una fuente independiente para el pensar. Vienen todos dados por la filosofía y en la filosofía. Esta aborda necesariamente las cuestiones fundamentales e inevitables de lo divino, el ser de Dios, la creación, el alma humana, su naturaleza y ascensión al mundo de las ideas, el problema del mal, la providencia, la justicia, el más allá. La filosofía platónica es ya en sí misma y desde dentro filosofía de la religión. La única aproximación y entrada posible a la religión se hace desde la filosofía. Platón es un filósofo y a la vez un escritor religioso. Filosofía y religión desembocan la una en la otra, hasta formar una única realidad de vida intelectual y espiritual. En el libro 10 de las leyes, nuestro autor analiza cuestiones teológicas de modo expreso y directo, pero el tratamiento de temas que consideramos religiosos es una constante en todos o casi todos los diálogos. Se entienden bien los motivos por los que el platonismo pudo convertirse, durante los siglos IV y V, en una verdadera religión, última manifestación de lo que se ha denominado reacción pagana. Se ha dicho que la Ilíada es todo lo menos religioso que puede ser un poema épico antiguo. Puede decirse, por el contrario, que los escritos de Platón son todo lo religiosos que pueden ser unos textos filosóficos. Todas sus afirmaciones científicas y especulativas llevan un colorido religioso. 6. CFR PM Ore, The Religion of Plato, Princeton 1921, p. 1970. El concepto platónico de Dios presenta una diversidad que puede resultar desorientadora. La teología filosófica, o filosofía teológica, de Platón no es en absoluto una investigación más o menos sistemática sobre la esencia de la divinidad, sino un discurso más bien ocasional y fragmentario sobre lo divino. La compleja y polifacética categoría de lo divino es el centro de la religión platónica. 7. CFR WJV Erdenius, Platons Gottesbegriff, Entretian sur le Antiquité classique. Tomei, La Nousian du Divin, Bandeoebres Geneve 1952, p. 241.
Dios es primariamente para Platón, como para los griegos en general, un concepto predicativo, mucho más que sustantivo. Lo importante no es Dios o los dioses, sino lo divino, que se aplica a todo lo que encierra un significado elevado y sobresaliente dentro de la realidad. Platón sigue este modo de pensar y sentir, de modo que la idea del bien es para él lo más excelente que pueda darse, y la primera y más alta en el orden de lo divino. Platón no considera solamente divina la idea del bien sino también el conjunto del mundo de las ideas. Las ideas que componen este mundo inteligible son la transposición de la idea del bien al nivel de la pluralidad, y son por lo tanto divinas. Nuestro filósofo considera asimismo divinas todas las cosas en las que se hace visible el orden del bien absoluto. Lo divino no se halla, sin embargo, presente en el mundo en la misma medida, sino que su cambiante intensidad depende de su cercanía respecto al más alto principio. Platón denomina Dios al demiurgo, que es el ordenador del mundo, desde el punto restringido de esa ordenación, que también podría llamarse creación. La bondad del demiurgo no es la causa de la existencia del mundo. El demiurgo no es señor soberano del mundo, sino un aspecto subordinado del principio supremo de la realidad. No es un ser personal, sino el aspecto productivo de la entera armonía 8, Siefar. Ibid. P. 250. El ser más alto, representado por la idea del bien, no se abaja como el Dios bíblico a dar forma al mundo, y se limita a dejarse ver. También el alma racional del mundo posee carácter divino. Si el demiurgo es el aspecto cosmogónico de la realidad divina, el alma del mundo representa su aspecto ordenador, cosmonómico, y providente. Pero esta providencia y cuidado de los seres creados no obedece a ninguna solicitud amorosa, como ocurre con la providencia bíblica, sino que es la lógica consecuencia de la plenitud y perfección de la idea del bien. Encierra un carácter puramente técnico. Los dioses menores y menos elevados no se distinguen esencialmente de los más elevados, sino solo por su inferior grado. Esta postura diferencia un tanto el pensamiento platónico de la religión griega tradicional. Platón parece aceptar las deidades tradicionales, pero esta creencia se mezcla en él con cierta ironía. A pesar de todo, los intérpretes no suelen percibir conflicto alguno entre sus sentimientos y sus convicciones racionales. Parece evidente que divino expresa más en Platón que Dios, y que su teología equivale a una reorganización, racionalización, o imposición de orden en el mundo de la divinidad. Aparte del demiurgo, las ideas y el alma del mundo, entran en el orden de lo divino las estrellas, los planetas, los dioses olímpicos y finalmente el alma humana. Se observa en la escala platónica de lo divino que a medida que los seres se alejan de la divinidad en su más alto grado, crece o aumenta su personalidad. Parece que, para Platón, cuanto más divino es un ser es también más impersonal. La tarea del hombre consiste en acercarse y asemejarse a Dios, para lo cual depende únicamente de su propia razón. A Dios le resulta indiferente que el hombre consiga o no su fin. Falta en Platón toda idea de pecado o una noción similar. El pecado como desobediencia a la voluntad divina no puede existir en una concepción filosófica donde lo divino impersonal carece de voluntad propiamente dicha. Faltar contra lo divino no es en el hombre una desobediencia pecaminosa sino un mero fallo material. El desarrollo espiritual del hombre no puede nutrirse en ningún caso desde abajo. Necesita un punto y una dirección de orientación. Necesita la norma que se identifica con la idea del bien. Ante las posibles dudas humanas para localizar y seguir esa norma, no falta del todo en el sistema platónico la idea de una ayuda divina. En la lucha contra el mal y los desvíos del recto camino, los dioses aparecen como aliados del ser humano. Es la afinidad íntima con ellos lo que impulsa al hombre a reconocer su existencia y a honrarlos. Si nos preguntamos por qué Platón no denomina claramente dioses a las ideas y nunca pretende una identificación expresa del Dios más alto con la idea del bien, podríamos responder con palabras de R. Schairer, que dice, la identificación de Dios y el bien, de sujeto y objeto, habría anulado de un golpe todo el recorrido intermedio de la dialéctica, habría favorecido una terrible confusión, al hacer creer que el sentimiento puro o la razón sola bastarían para revelar a Dios, y que la filosofía puede dispensarse de conocer, ignorar y buscar. 9. Diu, el homme et la viernes de apres Platón, Nuchatal 1944, p. 177. Si Platón hubiera llamado Dios a la idea más elevada, habría además presentado a ésta como un ser personal, lo cual no cabe dentro de su concepción de conjunto. Platón se ha esforzado ante todo en acentuar el carácter objetivo del bien, al que califica de
el más alto objeto del saber, la República 505a. La oración platónica manifiesta un marcado carácter impersonal. El filósofo puede orar a un Dios personal, pero su oración se dirige en realidad a la idea que se encuentra detrás de ese Dios. Aristóteles. La filosofía religiosa o teológica de Aristóteles tiene mucho en común con la de su maestro Platón. Pero existe una gran diferencia en la concepción de la realidad. Aristóteles rechazó la teoría platónica de las formas o ideas ejemplares. Platón pensó un mundo de ideas eternas, inmateriales y no sometidas a cambio alguno. Las ideas platónicas formaban el único mundo verdaderamente real y eran el único objeto de verdadero conocimiento. El mundo material, el mundo del crecimiento y la decadencia, este mundo cambiante percibido por los sentidos, no es estrictamente real o cognoscible, según Platón. Aristóteles se aparta de esta visión de las cosas. Sus ideas reflejan un interés vivo por el mundo concreto de individuos y objetos perceptibles por los sentidos y la experiencia ordinaria. Concuerda con Platón en la convicción de que la tarea del hombre como ser racional estriba en conocer la verdad objetiva, y que los objetos del auténtico conocimiento son inmateriales e inmutables. Piensa, sin embargo, que las formas o ideas, tal como su maestro las concibe, no pueden ser los objetos del conocer humano, que está inmerso en el mundo material y empírico. Las cosas individuales son para Aristóteles las realidades primarias de nuestro conocimiento, y es en este mundo cambiante donde el hombre encuentra y debe reconocer los objetos inmutables del conocimiento verdadero, necesarios para la ciencia y la filosofía. Aristóteles admite desde luego la existencia de las ideas universales, pero no como sustancias o realidades separadas, sino como aspectos inseparables de los seres que percibimos en lo que Platón llamaba mundo fenoménico. El mundo inteligible y el mundo fenoménico, que estaban separados en Platón, son en Aristóteles dimensiones de un mismo mundo. En el plano moral, nuestro filósofo enseña que el bienestar auténtico del hombre consiste en la actividad bien dirigida y plenamente realizada, no en un simple estado o disposición habitual. Esa actividad debe ser la apropiada al ser humano, y por tanto racional en su más alto grado. Es lo que Aristóteles denomina teoría o contemplación. Aquí encuentra su perfección el intelecto, la parte suprema del hombre, mediante el conocimiento directo de los objetos que le son propios, es decir, las realidades descubiertas por la metafísica, las matemáticas y la filosofía de la naturaleza. En cada sección de la filosofía aristotélica nos encontramos con lo natural, lo biológico, lo perceptible por los sentidos, lo material y lo compuesto. Es el reino del sentido común. Pero se aprecia enseguida que la culminación de estas estructuras tangibles se halla en el mundo de lo espiritual, de las sustancias separadas, las formas o actualidades puras, que son inteligencias divinas, perceptibles mediante la contemplación. Se trata de una peculiar combinación de la visión platónica de las ideas trascendentes, y de la visión práctica y científico-biológica de la realidad del mundo accesible a los sentidos y al experimento. Se ha dicho que es una síntesis de grandes posibilidades, y expuesta también a notables peligros, porque depende de la preservación de un delicado y frágil equilibrio de verdades y valores 10, CFRH. Armstrong, An Introduction to Ancient Philosophy, CAT. P. 108, W.J. Eger, Aristóteles, México 1946, pp. 117-18. Aristóteles ha sido criticado por una idea en exceso intelectualista de la contemplación, que es concebida como una actividad altamente especializada de la mente filosófica, y no adecuada para absorber y concentrar el entero ser y las energías totales del hombre. Lo que más tarde se llamará aristotelismo cristiano transforma el concepto de contemplación, al verlo como unión del alma con Dios en la visión beatífica. Completa así lo que falta en la ética de Aristóteles e inyecta nueva vida en la estructura de su filosofía del hombre. Aristóteles es el primero que, en el libro tercero de la filosofía se aplica a demostrar la realidad de un sumo ser con argumentos estrictamente lógicos 11, CFRWJ Eger, Aristóteles, CAT. P. 184. Siempre que haya algo mejor escribe hay también algo óptimo. Pero dado que entre las cosas que son, una es mejor que otra, hay también una cosa óptima, y esta sería la divina, 12, fragmento 16. Tenemos aquí la raíz del argumento ontológico, vinculado como exige la física aristotélica al teleológico. En la naturaleza todo es gradación, de modo que toda cosa inferior es relativa a algo superior y dominante.
Este orden teleológico es para Aristóteles una ley de la naturaleza que puede ser demostrada empíricamente. En el reino de las cosas existentes hay una más perfecta que tiene que ser una forma real, y que, como suprema causa final, es el principio de todas las demás cosas. Dentro de la idea aristotélica de la naturaleza como un reino de formas rigurosamente graduadas, este argumento es válido, y evita el error posterior de suponer que la existencia del ser más perfecto es un predicado implícito en la idea misma de perfección, de tal suerte que podría obtenerse de esta idea por simple análisis, sin ayuda de la experiencia. 13. W. J. Eger, Aristóteles, 185. Aristóteles fue el primer filósofo que desarrolló plenamente el argumento cosmológico acerca de la existencia de Dios, que ya había sido tenido en cuenta por Platón de modo rudimentario. De acuerdo con la distinción entre potencia y actualidad, Aristóteles articula su famosa prueba de que debe existir un motor no movido o motor inmóvil. Lo hace tanto en la física como en la metafísica. El argumento aristotélico responde al siguiente esquema: hay movimiento en el mundo, como nos indican los sentidos. Todo lo que es movido por algo en acto. Lo que se mueve es semoviente o es movido por otro. La serie de cosas que se mueven por otro han de terminar en un semoviente o motor no movido. Los semovientes se reducen a motores no movidos. Debe haber entonces un primer motor no movido que es la causa del movimiento eterno. Piensa Aristóteles que su filosofía se encuentra confirmada empíricamente. El movimiento incesante de los cielos resulta no solo patente en teoría sino también de hecho. La prueba aristotélica de Dios es esencialmente una demostración a partir del movimiento cósmico. Se basa en el sentido de admiración sobre el universo y la inclinación del hombre a preguntarse el porqué. Aristóteles no trata de hacer inteligible en sentido abstracto la presencia de movimiento en el universo, trata de explicarlo designando su causa. 14. W. L. Cerraib, The Cosmological Argument from Plato to Leibniz, London 1980, 42. El argumento cosmológico contiene en Aristóteles el germen del argumento por la contingencia. Si el tiempo y el movimiento fueran perecederos, todas las cosas también lo serían. Pero el tiempo y el movimiento no son perecederos. Por tanto, no todas las cosas perecen, es decir, algo no es perecedero. Este argumento ha recibido versiones diferentes en el pensamiento de filósofos árabes, Avicena, Al-Ghazali, Averroes, y judíos, Saadia, Maimónides, Tomás de Aquino, Duns Scoto, Spinoza y Leibniz. Ha sido criticado como inválido por David Hume e Immanuel Kant. Dos autores cristianos. El encuentro entre la razón y la fe. Los intelectuales cristianos tuvieron que ocuparse pronto en la justificación de sus creencias. Lo hicieron con el uso de su razón, que procuró evitar los escollos del fideísmo y del racionalismo como posibles actitudes deformadas ante las doctrinas religiosas. Los apologistas de los siglos II y III, que pueden ser considerados los primeros teólogos de la Iglesia, se vieron llevados a pensar muy pronto sobre su propia fe. No lo hicieron por simple curiosidad, sino para responder a la dinámica propia de las creencias cristianas, y para defender la nueva religión ante otros intelectuales. Tenían además que difundir la doctrina y el mensaje evangélicos de modo racional y convincente. Eran conscientes de que no era posible reflexionar sobre los artículos del credo sin apoyarse de algún modo en alguna visión, filosófica, de la realidad. Los apologistas no consideran nunca al cristianismo como la religión de la razón, pero piensan que la religión cristiana se halla impregnada de la racionalidad que se deriva del logos divino. Esta concepción espontánea de la teología como fe pensada hacía simultáneamente de los apologistas cristianos hombres de iglesia e intelectuales que hablaban con sus coetáneos del mundo del pensamiento. Estaban convencidos de que la fe cristiana y la argumentación racional podían y debían convivir armónicamente dentro de la misma persona creyente, que se veía obligada frecuentemente a dar razón de sus creencias. La teología cristiana, sin renunciar a su naturaleza de saber teologal, ha dejado entrar gradualmente en su método el peso de la demostración. Lo ha hecho para ser fiel al aspecto científico de su mismo ser, para responder a las preguntas legítimas y respetuosas de la razón, y para demostrar de manera fehaciente el carácter no absurdo de la fe y con ello la no oposición entre ésta y el intelecto humano. 15. J. M. Orales, Fe y demostración en el método teológico de San Justino, Scripta Theologica 17, 1985, 214. Los filósofos paganos, por su parte, nunca llegaron del todo a despreciar la autoridad y cultivaron cierta actitud fiducial.
El discurso de autoridad acompañó casi siempre la racionalidad de los griegos y llegó a ocupar un lugar muy importante en su argumentación de la verdad. El paganismo intelectual acabó por alejarse tanto de sus orígenes críticos que, invocando una revelación propia, hermetismo, oráculos, teurgia, llegó a plantear en su campo la oposición entre razón y autoridad que no tuvo lugar realmente en el ámbito cristiano. Mientras que Orígenes y sus sucesores se esforzaban en completar la autoridad con la razón, la filosofía pagana tendía crecientemente a reemplazar la razón por la autoridad. 16, ed.o.d.s., Pagan and Christian in an Age of Anxiety, Cambridge 1965, p. 122. Orígenes. En su polémica con el pagano Celso, que acusa sumariamente a los cristianos de limitarse a creer su fe y no dedicarse a demostrarla de algún modo, Orígenes puntualiza el carácter no estrictamente racional y humano de las creencias cristianas, pero no elude la tarea de justificarlas racionalmente en la medida de lo posible. 17, CFR JCMV an W. Inden, Le Christianisme et la Philosophie. Le Commencement du Dia, Münster 1970, pp 205s. Celso afirma que, a diferencia de los cristianos, los griegos son fuertes en la justificación y práctica de la verdad. Orígenes responde, puedo decirle para defender la verdad de las doctrinas del cristianismo, que todo el que viene de los dogmas y disciplinas griegos al Evangelio no solo será capaz de juzgar que éste es verdadero, sino también de probar, al ponerlo en práctica, que cumple las condiciones ausentes en la demostración griega. Y añade: la palabra divina tiene su propia demostración, que es más divina que la de los griegos apoyada en la dialéctica. Es una demostración que el apóstol, Pablo, denomina demostración por el espíritu y la fuerza. 18, contra Celso y 9, 21s. Orígenes habla de una racionalidad que no es racionalismo, y que incluye dimensiones de gracia y de práctica de vida cristiana. En cualquier caso, la fe cristiana no rehúye las preguntas de la razón, y puede dar razón de sí misma. Agustín de Hipona. Agustín de Hipona es el creador de la base intelectual que dominará en gran medida la reflexión cristiana de los siglos medievales. Agustín es el pensador más original y con más amplios horizontes especulativos de toda la antigüedad tardía. Solo un escaso número de críticos han pensado que su fe cristiana ha limitado sus posibilidades de constituirse en una gran figura filosófica. La filosofía de Agustín refleja intensamente sus esperanzas e inquietudes personales, y resultó influida de modo directo por los sucesivos cambios espirituales y mentales que tuvieron lugar a lo largo de su vida. El método filosófico de Agustín, impregnado de visión cristiana de la realidad, se construye sobre la distinción entre las actitudes epistemológicas de creer y comprender. Nuestro autor considera que la verdad revelada ha de servirle como punto de partida y como guía. Arranca, por tanto, de la fe en las verdades reveladas, y busca, mediante la razón asistida por Dios, la comprensión o clarificación más profunda de lo creído. Este itinerario intelectual cristiano de la fe que busca entender, fides quaerens intellectum, será adoptado expresamente por la gran mayoría de los teólogos de la Edad Media. Lo cual hace de Agustín, aparte de su decisiva influencia en múltiples cuestiones teológicas y filosóficas, la primera autoridad del pensamiento cristiano hasta Tomás de Aquino. Pero también este hace sitio, en sus planteamientos aristotélicos, al método de Agustín dentro de su sistema y de su proyecto filosófico-teológico. Agustín es optimista respecto al alcance y poder cognoscitivos de la razón humana, vinculada siempre a la iluminación de la fe. Acepta la doctrina platónica de un mundo inteligible, descubierto mediante la dialéctica. Describe las ideas como modelos de virtudes morales y arquetipos de creación, que existen eternamente en la mente divina. Agustín está convencido de que la mente es superior con mucho al cuerpo humano y que la actividad intelectual es el primer paso hacia la virtud que une con Dios. Su realismo cristiano le conduce habitualmente a corregir las desviaciones intelectualistas que son frecuentes en autores de percepciones más unilaterales sobre Dios, el mundo y el hombre. Muy independiente en último término de los grandes filósofos neoplatónicos, Plotino, Porfirio, Agustín no concede a la razón la misma autoridad que a la Biblia. Hace grandes esfuerzos para superar conflictos aparentes entre razón o ciencia y el texto bíblico, pero si no encuentra una solución se sitúa en lo que considera suelo firme de la inerrancia escriturística. Dada su riqueza, amplitud y carácter innovador, el pensamiento agustiniano acusa notables tensiones y nudos intelectuales no del todo resueltos.
El indudable sentido crítico de Agustín parece a veces entrar en colisión con su aceptación incondicional de la letra de la Escritura. El universo bueno creado por el amor de Dios se inscribe en un marco de escaso optimismo, al estar oscurecido por el pecado y la maldad del hombre. La inmutabilidad divina, especialmente acentuada por Agustín, apenas deja sitio para una vida de Dios rebosante de dinamismo en su relación con los seres humanos y con la historia. Pero el genio cristiano e intelectual de Agustín ha originado un yacimiento inagotable de ideas, sugerencias y horizontes de pensamiento, que ejercen un estímulo espiritual y un atractivo humano muy difíciles de igualar. Boecio. El impulso racional cristiano de Agustín en la reflexión de los autores medievales se ve facilitado y en parte articulado por la actividad y las iniciativas intelectuales de Boecio, 480 a 524. Autor de diversos tratados teológicos, Boecio aplica conscientemente la herramienta de la lógica aristotélica a las doctrinas centrales del credo de la Iglesia, y analiza temas cristianos de fondo mediante una argumentación rigurosamente filosófica. Nuestro autor es el creador de un verdadero vocabulario conceptual que permitirá trabajar filosóficamente sobre las doctrinas cristianas. Es un instrumental técnico que servirá para equipar durante mucho tiempo la lógica metafísica. Boecio transmite a los autores medievales un número de definiciones que se harán clásicas en su formulación, debido a la densidad que contienen. Las más conocidas son las de naturaleza y persona, derivadas de las controversias dogmáticas griegas del siglo V. Se deben también a Boecio en Occidente los conceptos de substancia, hipostasis, esencia y subsistencia. Domina en ellos la inspiración teológica, que nunca deteriora la calidad filosófica. 19, CFR-MD. CNU, La Teologia au XIIe siècle, París 1966, pp 145s. Boecio suministra asimismo definiciones de libre albedrío, providencia, destino, beatitud, eternidad, que se incorporan a la reflexión teológica del medioevo y determinan su rigor racional. Lo cristiano impregna la filosofía medieval y da lugar a una verdadera reflexión filosófica sobre múltiples asuntos teológicos. Se produce así una ampliación de cuestiones de pensamiento en nuevas direcciones dentro de los campos de la metafísica, la epistemología, la filosofía natural y la ética. El pensamiento cristiano deviene de ese modo una fuente de energía y de movimiento para el mundo intelectual de los autores medievales. 20, SMAC de Onal, de Christian Kant Traviusian tu medieval philosophical allí, en p. 3 filósofos medievales. Anselmo de Canterbury. La obra de Anselmo de Canterbury representa un capítulo de importancia en la teología filosófica de los autores medievales, que es el precedente lejano de la filosofía moderna de la religión. Anselmo ha sido considerado por sus coetáneos y por autores posteriores como un escritor preferentemente espiritual. Su programa intelectual cristiano puede, en efecto, formularse según el itinerario de: creemos en Dios, nos dirigimos a Él en la oración, sentimos su inefable cercanía y su amor, y pensamos en Él, en el sentido de que tratamos de concebir su existencia y de entender un poco de su ser infinito. Anselmo piensa que la búsqueda intelectual no es sino una dimensión del esfuerzo del hombre por alcanzar a Dios. Comprender un poco de lo divino significa para él consuelo religioso y alegría interior. Su psicología contrasta en el aspecto cognoscitivo con la de muchos escolásticos aristotélicos, porque niega la existencia de una razón natural no asistida por la gracia, y aborda todos los problemas intelectuales como asuntos que deben ser resueltos en colaboración: la criatura busca, el creador revela e ilumina, y la criatura puede entonces articular racionalmente lo que ha visto. 21, CFR-MM. Adams, Preying de Proslogion, Enderas y Anality of Belief and the Plurality of Faith, ed. TDS Enor, Ithaca 1995, p. 37. Pero en este marco fiducial, nuestro autor ha comenzado algo nuevo. La razón se usaba sobre todo antes de él por los intelectuales cristianos dentro de la fe, pero no solía aplicarse a la fe misma. En Anselmo hay un intento de la razón para hacer de la fe un tema directo de reflexión, lo cual se hace ocupándose en serio de lo que el incrédulo parece querer decir cuando expresa su oposición a creer. La razón anselmiana trata de establecer cierta distancia metodológica respecto a la fe, y una especie de independencia, si bien Anselmo insiste en que no trata de entender para creer, sino de creer para entender. 22, CFR. Monologion, c. 4. Anselmo ratifica que la fe no resulta amenazada por la razón, y esta comprobación no es solamente una seguridad para la creencia,
sino un reconocimiento de que la razón puede actuar libre y públicamente en sus propios términos dentro del ámbito de la fe. 23, C.F.R.S. Okolowski, The God of Faith and Reason, Washington 1995, p. 6. Ocupado en razonar la existencia de Dios, Anselmo basa su argumento en la diferencia entre existir en la mente, in solo intellecto, y existir en la realidad, in re. Dice que es más, maius, existir tanto en la realidad como en la mente que existir solo en la mente. Deriva luego la conclusión de que ha de pensarse que Dios existe, porque si solo existiera en la mente, no podría ser concebido como aquello mayor que lo cual nada puede ser pensando. Piensa nuestro autor que no habría podido descubrir ni formular este razonamiento sin ayuda de lo alto. Gracias, buen señor, gracias. Porque lo que he creído antes como don tuyo, lo comprendo ahora gracias a tu iluminación, de tal modo que si yo no quisiera creer, no podría comprender. 24, Monologion, c. 4. Los comentadores de Anselmo piensan en su gran mayoría que junto a su admirable y edificante contexto religioso, este argumento, ontológico, puede ser desvinculado y separado de su suelo creyente y aceptado o rechazado sobre la base de sus propios méritos filosóficos. Algunos opinan, sin embargo, que el argumento de Anselmo no puede separarse de su marco creyente, porque la comprensión de Dios que implica habría nacido y se encontraría sostenida por la fe cristiana. Hay en cualquier caso mucho de simplemente razonable en el argumento y su modo de concebir a Dios. Por eso es Anselmo una figura tan estratégica en la diferenciación entre la razón y la fe. 25, R.S. Okolowski, The God of Faith and Reason, CIAT, p. 10. Tomás de Aquino y Buenaventura. Tomás de Aquino y Buenaventura comparten la noción de que la filosofía es una actividad racional distinta de la teología, dado que ésta usa de la razón bajo la luz permanente de la fe e invoca de modo habitual el argumento de autoridad bíblico o patrístico. Pero Buenaventura entiende que la fe restaura la decaída razón, a fin de que pueda a continuación funcionar por sí misma y moverse en el orden de evidencias que le es propio. No es esta la posición de Tomás de Aquino. Verdades de fe y verdades naturales, revelación y razón, teología y filosofía se encuentran a ambos lados de una línea de demarcación. La diferente manera de considerar el mismo objeto es suficiente para distinguirlas. La relativa oposición entre ambas es tanta que Tomás parece afirmar a veces que no se puede saber y creer una misma cosa. 26, CFR. De Veritate, Q14, a 9. Porque la ciencia versa sobre verdades necesarias y accesibles a la razón, mientras que la fe se refiere a verdades necesarias para la salvación, que son inaccesibles a la razón si no son reveladas. La filosofía es, por lo tanto, autónoma, cuando se halla situada en su propio terreno, aunque se encuentra subordinada a la teología. Sin embargo, esta filosofía que Tomás declara autónoma y subalterna a la teología olvidó pronto su subalternación y retuvo solo su autonomía. 27, CFR H. de Umeri, Critique et Religion, París 1957, p. 84. La razón moderna no ha pensado desde entonces sino en su emancipación. Buenaventura habla de la necesaria coexistencia de la fe y de la filosofía, como vía para garantizar a esta una verdadera racionalidad. Pero Tomás va más allá, y estima que la razón, si se mantiene dentro de su orden, alcanza toda la verdad de la que es capaz sin deberle nada a la fe. Dado que verdad natural y verdad revelada poseen en Dios el mismo fundamento y la misma fuente, no pueden oponerse entre ellas. En el plano de los principios no existe entonces riesgo de conflicto entre la fe y la razón. El intelectual cristiano de la Edad Media reserva el estudio de la religión a la teología, pero su filosofía se elabora en una relación estrecha con la religión. Sea cual sea el modo adoptado para definir la racionalidad filosófica, ésta se sitúa siempre vinculada a la religión. 28, Ibid, p. 86. Los críticos más o menos radicales de este planteamiento ven al pensador que trabaja dentro de este esquema, tomista, como un siervo intelectual que no puede gozar de verdadera libertad de pensar. Juzgan necesario elegir entre dos opciones, la fe o la filosofía, la heteronomía o la autonomía de la razón, porque toda filosofía elaborada por una visión creyente es estimada como dependencia de un a priori teológico que la vicia y desacredita. Este punto de vista obedece a serios prejuicios que hipotecan realmente el ejercicio mismo del pensamiento humano. El filósofo que tiene en cuenta la religión para construir su sistema intelectual está convencido de que la creencia y la investigación filosófica no pueden simplemente coexistir la una junto a la otra sin tocarse de algún modo.
La fe y la razón se unen en la vida de una misma conciencia personal, y resulta evidente que nunca pueden romper su peculiar solidaridad, a pesar de todas las distinciones que se hagan. Los filósofos cristianos de la Edad Media nunca han pretendido elaborar una filosofía no racional. Ni Buenaventura ni Tomás de Aquino han ignorado el carácter propio y exigente de la actividad filosófica. Han distinguido tanto como los pensadores modernos lo que deriva de la pura razón y lo que la supera. Pero al construir una filosofía según el nivel de evidencia de la razón, no han dejado de hacerlo conforme a las exigencias de la religión. Sin denominarla de ese modo y sin tener conciencia precisa de lo que hacían, los pensadores cristianos medievales han elaborado una filosofía de la religión. Duns Scoto. Duns Scoto, 1265 a 1308, el Doctor Sutil, ocupa un lugar de importancia entre los teólogos especulativos del medioevo. Martin Heidegger 29, CFRRS Afransky, un maestro de Alemania. Martin Heidegger y su tiempo, Barcelona 1997, pp 87-88, además de otros filósofos modernos, le considera un típico filósofo de la religión. Con una concepción de la teología y de la relación de ésta con la filosofía totalmente propia, y muy diferente de la de Tomás de Aquino, Scoto es el filósofo medieval de la crítica de la razón, y tal vez el primer autor escolástico que intenta limitar el alcance de la razón humana en el campo de la metafísica. La visión unitaria de la razón y la fe que era propia de los escolásticos anteriores en su gran mayoría comienza a quebrarse con Scoto, que establece una clara diferenciación metodológica y operativa entre ambas dimensiones del espíritu humano. El Doctor Sutil habla el lenguaje de Aristóteles, pero apenas hay relación entre su pensamiento personal y las ideas rectoras del filósofo griego. A diferencia de lo que piensa Tomás de Aquino, Scoto considera que es sobre la esencia, y no sobre la existencia, donde se funda la verdad de los juicios. Enseña que con nuestra sola razón no podemos comprender la auténtica esencia de Dios, y dado que el mundo es creación divina y participa como tal de su impenetrabilidad racional, también las cosas presentan un carácter enigmático. Esta crítica racional de la razón se halla aquí al servicio de la fe, a la que Scoto desea reservar un ámbito propio. Su nominalismo moderado, que afirma los conceptos como meros nombres, le conduce a mantener una distinción neta entre el campo de la fe y el campo del conocimiento, que tendrá serias, y en general negativas, consecuencias para el pensamiento de tiempos posteriores. Scoto gusta de situarse intelectualmente como cristiano que lee y medita la Biblia. Sabe por la fe que todo lo que dice la Biblia es verdadero, y no necesita para saberlo demostrar por una parte de la Escritura la verdad de otras partes del libro sagrado. Ninguna prueba se requiere para satisfacer el habitus fidei, cuyo asentimiento se ajusta a todo lo que la Escritura enseña. A pesar de la innegable preocupación de Scoto por tender puentes entre la fe y la razón, sus presupuestos metodológicos y sus opciones de fondo no consiguen evitar cierto fideísmo, que en su evolución acabará negando que la fe engendra verdadero conocimiento en el sujeto creyente. 4 autores árabes. Es útil mencionar en este momento de la exposición la contribución del rico pensamiento filosófico musulmán a la filosofía de la religión. Se trata de una reflexión que contiene temas comunes con el pensamiento cristiano y judío. Las tres tradiciones religiosas comparten creencias centrales acerca de Dios y la creación libre del mundo, lo cual plantea a las tres serias cuestiones acerca de la relación entre creador y criaturas, y sobre la libertad humana. La filosofía árabe de los siglos X, XI, XII está representada principalmente por Al-Farabi, 875 a 950, Avicena, 980 a 1037, Averroes, 1126 a 1198, y Al-Ghazali, 1058 a 1111. Los cuatro mantienen posturas diferentes respecto a las relaciones entre la razón humana y las creencias coránicas. Mientras que Averroes sostiene que los dominios de la filosofía y de la religión han de mantenerse escrupulosamente separados, Avicena puede ser considerado realmente un filósofo musulmán, que procura no contradecir en sus reflexiones las enseñanzas del Corán 30, CFR Gilson, Avicenne en Occidente UNH, Adlma 36, 1970, 89s. Abu Hamid al-Ghazali se encuentra influido en su pensamiento por consideraciones más religiosas, de ortodoxia musulmana, que puramente intelectuales y contempla principalmente en sus escritos los intereses de la religión. Avicena no desea ser, como Averroes, un simple comentador distinguido de Aristóteles. Sus ideas se hallan fuertemente influidas por el neoplatonismo, que se combina,
no obstante, en ocasiones con categorías aristotélicas. Quiere ser un pensador por sí mismo. Avicena distingue entre lo que es algo y el hecho de que es. Esta distinción había sido sugerida por Aristóteles pero no había sido tenida en cuenta dentro de la filosofía griega. Junto con Al-Farabi, Avicena concibe a Dios como el uno cuya naturaleza consiste en existir. Todos los demás seres reciben la existencia del uno, en el que se origina la entera realidad. La distinción entre esencia y existencia ofrece a Avicena un modo de articular la división fundamental del ser, entre lo que existe por sí mismo y lo que puede o no existir. Nuestro filósofo avanza en la comprensión aristotélica de la contingencia, al afirmar que todo lo que no es el uno, fuente de todas las cosas, podría no haber existido en absoluto. Al concentrar la atención en el existir como algo que le adviene a una esencia, Avicena consigue distinguir en una formulación el ser necesario y los seres contingentes, y limitar al uno el ser necesario. Ofrece así un análogo filosófico a la insistencia del Corán en la idea de que todo lo que es deriva de un único creador. 31, de Beurrell, Accompanion to Philosophy of Religion, Oxford 1997, p. 90. Tomás de Aquino utilizará la distinción de Avicena para construir su concepción de Dios como ipsum es y subsistens, y para establecer la diferenciación entre creador y seres creados. Se trata, por tanto, de una contribución mayor del pensamiento musulmán a la teología filosófica medieval cristiana. En otro orden de reflexiones, el pensamiento filosófico islámico se muestra vacilante y lejos de la coherencia al intentar relacionar la causalidad divina con la libertad y el actuar humanos. Los filósofos musulmanes no han conseguido articular de modo satisfactorio la causa primera y las causas segundas. Esta es, sin embargo, una de las distinciones de mayor fortuna elaboradas por el pensamiento aristotélico de Tomás de Aquino, y la que asegura bajo Dios la autonomía operativa de la entera realidad, y sobre todo de la libertad y responsabilidad humanas. 1. CFRRDODDS, Los griegos y lo irracional, 1951, Madrid 1960, p. 170. 2. CFRWJ Eger, La teología de los primeros filósofos griegos, 1947, México 1952, p. 92. 3. G. S. Teiner, Pasión intacta, Madrid 1997, p. 444. 4. A. H. Armstrong, An Introduction to Ancient Philosophy, Boston 1947, p. 32. 5. Pasión intacta, CIAT. p. 450. 6. CFRPM Ore, The Religion of Plato, Princeton 1921, p. 1970. 7. CFRWJV Erdenius, Platons Gottesbegriff, Entretian sur le Antiquité classique. Tomei, La Nousian du Divin, Bandeoebres Geneve 1952, p. 241. 8. CFR. Ibid. p. 250. 9. Diu, Eleon et la Viernes de Apres Platón, Nuchatal 1944, p. 177. 10. CFR H. Armstrong, An Introduction to Ancient Philosophy, CIAT. p. 108, W.J. Eger, Aristóteles, México 1946, pp. 117 a 18. 11. CFRWJ Eger, Aristóteles, CIAT. p. 184. 12. Fragmento 16. 13. W. J. Eger, Aristóteles, 185. 14. W. L. Cerraib, The Cosmological Argument from Plato to Leibniz, London 1980, 42. 15. J. M. Orales, Fe y demostración en el método teológico de San Justino, Scripta Theologica 17, 1985, 214. 16. E. DODDS, Pagan and Christian in an Age of Anxiety, Cambridge 1965, p. 122. 17. CFR JCMV and W. Inden, Le Christianisme et la Philosophie. Le Commencement du Dia, Münster 1970, pp. 205s. 18.
Contra Celso 9, 21 s. 19. CFR MD. CNU, La Teologia au XIIe siècle, París 1966, pp 145 s. 20. S. MAC de Onal, de Christian K. Traviusian to Medieval Philosophical Theology, en p. 21. CFR MM. Adams, Praying the Proslogion, en the Rationality of Belief and the Plurality of Faith, ed. TDS Enor, Izaka 1995, p. 37. 22. CFR. Monologion, c. 4. 23. CFR RS Okolowski, The God of Faith and Reason, Washington 1995, p. 6. 24. Monologion, c. 4. 25. R. S. Okolowski, The God of Faith and Reason, CIT, p. 10. 26. CFR. De Veritate, Q14, A9. 27. CFR H. de Umeri, Critique et Religion, París 1957, p. 84. 28. Ibid. p. 86. 29. CFR RS Afransky, un maestro de Alemania. Martín Heidegger y su tiempo, Barcelona 1997, pp 87 a 88. 30. CFR Gilson, Avicenne en Occidento UNH, Adlma 36, 1970, 89 s. 31. De Beurrell, A Companion to Philosophy of Religion, Oxford 1997, p. 90.